En este video explicaré acerca de dos incógnitas que tenemos día a día, ¿no? ¿Qué es la pendiente y qué es la inclinación? La inclinación es el ángulo, se lo denota alfa, ¿no? Es el ángulo alfa que forma con un eje horizontal, en este caso el eje de las abscisas y la recta, ¿no? Eh, Como podemos ver a continuación en la gráfica, esto es una recta y el ángulo de inclinación se lo considera desde el eje de las abscisas hacia la recta, ¿no? Y tenemos ángulos de inclinación positivos y ángulos de inclinación negativa. Los ángulos de inclinación positivos se consideran positivos cuando están que van antihorario, y los negativos se consideran los que van horario, ¿no? Que van en sentido horario. Ejemplo, por ejemplo, este ángulo medido de aquí a la recta que estoy haciendo antihorario va a ser positivo, ¿no? Y el ángulo va a ser negativo si voy horario, ¿no? Y este ángulo va a ser negativo. A continuación, vemos este ejemplo, ¿no? Esta recta de aquí, esta recta, ¿no? Ya. Para ello reproducir el ángulo alfa en este punto, ¿no? El concepto nos dice claramente que va desde el eje, un eje horizontal, ¿no? Un eje horizontal a la recta, ¿no? Por lo tanto, el eje horizontal está aquí y el ángulo se mediría aquí, ¿no? Pero yo más adelante, ¿no? En la resolución de ejercicios, necesariamente no para el entendimiento de problemas, no voy a necesitar que esté el ángulo aquí, voy a necesitar que el ángulo esté aquí, ¿no? Por lo tanto, yo voy a desplazar el eje X o el eje horizontal a una distancia a este tanto, ¿no? Y voy a demarcar como líneas imaginarias, ¿no? Y se siente, esto es un eje horizontal, ¿no? Que el eje X, el eje de las abscisas, es paralela a esta recta, ¿no? Por lo tanto, el ángulo alfa se reproduce a este lado, ¿no? Y va a ser positivo si voy antihorario, ¿no? Desde este eje horizontal a la recta, ¿no? Y este ángulo alfa 1 se produce lo mismo aquí. Si yo quiero considerar ángulos negativos, voy a tomar desde este punto y voy a ir horario, ¿no? Y considero que este ángulo alfa es negativo, ¿no? Ya. Ahora vamos a la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, de este ángulo de inclinación. Y a la vez, la pendiente se lo considera como la letra M en geometría analítica. También la pendiente se lo considera como distancia horizontal, no, el desnivel sobre la distancia horizontal. También la pendiente es igual a eh, al desnivel sobre la distancia horizontal, ¿no? La distancia horizontal. Lo voy a poner de esa forma. Y esos dos conceptos, con esos puedo calcular la pendiente de esta recta. La pendiente que nos mide, ¿no? Nos dice cuánto de inclinación tiene una recta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este ángulo alfa 1, a este ángulo lo voy a llamar alfa 1, y esto un ángulo alfa que está medido de aquí, ¿no? De esta recta, ¿no? Esta recta, este ángulo alfa, ¿no? Y este ángulo alfa y el ángulo alfa 2, ¿no? Que está relacionado con esta recta de aquí arriba, ¿no? Y cumple esta desigualdad, ¿no? Que el ángulo alfa es menor al ángulo, que el ángulo alfa 1 es menor al ángulo alfa, y el ángulo alfa es menor al ángulo alfa 2, ¿no? Esa es la relación. Teniendo estos dos conceptos bien claros, los representaremos. ¿Cómo puedo hallar
la pendiente en el plano cartesiano. Y empecemos, ¿no? Ya. Para yo trazar una recta, lo que necesito son dos puntos, ¿no? Y este punto lo voy a llamar x1, y2, ¿no? Y este otro punto lo voy a llamar x2, y2, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, x1 y x2? El x1 nos dice que desde el origen hasta ese punto yo me voy a mover una distancia de x1, ¿no? Y desde el origen me desplazo una distancia de y2, y esto nos representa x1. El punto 1 está en coordenadas x1 y y2, ¿no? Ahora, para representar el punto 2, ¿qué digo? Lo mismo, ¿no? Para encontrar este punto en coordenadas x2 y y2, lo que hago desde el origen, me desplazo una distancia de, ¿no? Casi intersecta aquí, una distancia de x2, ¿no? Ya, me desplaza, ¿no? Estoy en este punto ahora, ¿no? En x2, ¿no? Ahora, para llegar al punto 2, yo necesito desplazarme una distancia de y2, ¿no? Eso es lo que me quiere decir, eso, ¿no? Una distancia de y2, ¿no? Ya tengo los dos puntos graficados. Ahora, ¿cómo sé que para trazar una recta yo solo necesito dos puntos, ¿no? Y puedo trazar mi recta, ¿no? Trazo ahí mi recta. ¿No? Ya. Ahora, ¿cómo puedo relacionar la tangente? Dijimos, ¿no? Que la pendiente es igual a la tangente, ¿no? Ahora, si yo sé que la tangente lo puedo relacionar en un triángulo rectángulo y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya. Pero yo necesito relacionar todo esto en un triángulo rectángulo. Pues lo vamos a hacer, ¿no? Ya. El eje X lo voy a desplazar a una distancia y2, ¿no? Y lo voy a hacer voy a trazar una recta horizontal, ¿no? Que va a ser paralela al eje de las abscisas. ¿No? Ya está. Ahora, lo mismo hago en el eje Y. Lo desplazo una distancia x2, ¿no? Esta distancia vale x2, ¿no? Ahora, como podemos ver, este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. En este punto se forma un ángulo de 90 grados. Y ya puedo relacionar, ¿no?, la tangente en un triángulo rectángulo. Para ello voy a darme como variables y a toda esta distancia lo voy a llamar delta x. Toda esta distancia, ¿no? De aquí a aquí va a ser delta x. Y de aquí a aquí arriba va a ser delta y. Por lo tanto, ahora un poco de dónde se produce el ángulo de inclinación, ¿no? El ángulo de inclinación dijimos que es el ángulo que forma desde un eje horizontal a una recta, ¿no? El ángulo de inclinación se forma aquí. Y yo quiero que este ángulo de inclinación sea positivo. Por lo tanto, va a ser positivo, ¿no? ¿Sería negativo? Sí, sería de esta forma. El ángulo de inclinación
medido de aquí, aquí. Este ángulo sería menos alfa, ¿no? Pero yo voy a trabajar con el ángulo positivo. Y ahora yo necesito, ¿dónde se produce el ángulo alfa? En este triángulo, ¿no? Como dijimos, que yo desplazo este eje de las abscisas a una distancia de y2, ¿no? Para este punto, ¿no? Ahora, este eje, demarcado con líneas segmentadas, es paralela al eje de las abscisas, por lo tanto es un eje horizontal, ¿no? Ahora, y esta recta es la misma, ¿no? En todo su trayecto, por lo tanto, el ángulo alfa se reproduce en este punto, ¿no? Ahora sí ya podemos relacionarlo. ¿Qué va a ser la tangente de alfa? La tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Y a esto lo voy a llamar ecuación número 1, ¿no? Ya. Teniendo esa ecuación, yo necesito saber cuánto vale delta y delta x. Para ello, nos vamos a esta gráfica, ¿no? Que todo está ahí. Para calcular el delta y, yo necesito restar. Sé que toda esta distancia desde el eje X hasta este punto de aquí vale y2. Y esta distancia de aquí se reproduce aquí, ¿no? Y esta va a ser el y. Perdón. Esto es el y1, chicos. Esto es el y1. Y este va a ser el y1, ¿no? Ya. Haciendo esa corrección, la distancia delta y va a ser igual a y2 menos y1, ¿no? Ya tenemos delta y en función de los puntos, ¿no? Que yo ya conozco, de las coordenadas que yo ya conozco, ¿no? Ahora necesito saber cuánto vale delta x. Delta x va a ser igual a lo mismo, ¿no? De aquí a aquí vale x2, ¿no? Y de aquí a este vale x1. Por lo tanto, va a ser igual a x2 menos x1. Teniendo eso, la tangente, teniendo estos dos, el 2, el 1 y el 2, vamos a reemplazar en mi ecuación 1, ¿no? Que va a ser, va a quedar de la siguiente manera. Tangente de alfa va a ser igual a delta y, pero vale y2 menos y1. Y delta x vale x2 menos x1, ¿no? A esto se lo considera la pendiente. A todo esto, ¿no? A todo esto se lo considera la pendiente. Pero también a la tangente se lo conoce con la letra m. Por lo tanto, m va a ser igual a delta 2 menos y1. Monte x2 menos x1. ¿No? Y a esto es la ecuación que nos va a permitir calcular la pendiente de una recta conociendo dos puntos. O también voy a poder calcular la pendiente teniendo el ángulo alfa, ¿no? Con una de esas dos voy a poder calcular la pendiente de una recta. Con estas dos ecuaciones. Uno teniendo dos puntos o teniendo el ángulo, ¿no? Ya. Eso. Ya espero que se haya entendido los conceptos de pendiente y inclinación.